Buenas tardes con todos, bienvenidos amigas y amigos. Petróleos del Perú les da la más cordial bienvenida a esta transmisión, donde vamos a tener una mesa de lujo en torno a una publicación tan importante para la historia del país como es la abeja republicana, 1822-1823. Quiero contarles un poco algunos detalles de cómo significó para nosotros en la empresa esta publicación. En el año 71, Ediciones Copé de Petroperú inició su catálogo editorial, publicando esta edición facsimilar de la abeja republicana 1822-1823, con ocasión del sesquicentenario de la independencia del Perú. Un rescate gracias a la política cultural de la empresa de ese entonces, que sigue vigente hasta la actualidad, revalorando publicaciones de interés nacional. Con esta publicación, la empresa decidió rescatar esta publicación y ofrecer al lector la colección completa de uno de los periódicos más vibrantes y combativos de cuantos vieron la luz en aquellos determinantes días en los que se selló el destino del Perú como nación libre y soberana, y también como república, obviamente. Se podría afirmar que las páginas de este periódico transitan los aspectos más significativos y elocuentes de la batalla ideológica que se libró por aquellos días. Esta obra incluye un prólogo y notas de Alberto Tauro como un homenaje a la nación en el sesquicentenario de su independencia. Esta edición facsimilar de la abeja republicana fue posible gracias a la colaboración de personas y también de entidades. Por ejemplo, la doctora Ela Dunbar Temple, quien gentilmente nos prestó el tomo 2 de esta colección, al doctor Estuardo Núñez, director de la Biblioteca Nacional de ese entonces, que también nos prestó el primer tomo y brindó las mayores facilidades para que se tomasen las fotos, y a la biblioteca también de la Universidad de Yale, de Estados Unidos, que nos facilitó los microfilms de los números correspondientes al tercer tomo, haciendo ello posible completar la colección y poder sacar una edición facsimilar de esta publicación. Recientemente les contamos que Petroperú acaba de digitalizar la abeja republicana 1822-1823, publicada en el año 71, como ya antes lo he mencionado, y ha sido alojada en la biblioteca virtual de nuestra empresa, de manera libre, para que todos aquellos interesadas e interesados puedan revisar, estudiar, analizar, conocer esta importante publicación como parte del camino de nuestra historia en la formación como país. En ese sentido, esta tarde hemos querido convocar a un conversatorio de la mano de dos especialistas, grandes conocedores de la historia de nuestro país. Me refiero a la doctora Carmen Maquebo, historiadora y presidenta actual del Comité Consultivo del Proyecto Especial Bicentenario, y también al ensayista y crítico literario Marcel Velázquez. Permítanme señalar brevemente una reseña biográfica de ambos antes de darle pase al conversatorio. La doctora Carmen Maquebo es profesora de Historia Latinoamericana y destacada historiadora peruana cuya investigación se centra en la República, la guerra, la historia intelectual y más recientemente en la violencia política. Tiene libros destacados como La Utopía Republicana, Guerreros Civilizadores, La Guerra Maldita y más reciente La Guerra Agrietada, ensayos para enfrentar la peste, que pronto saldrá por la editorial Planeta, y Terror en Canjas con Gabriel Cid, que será lanzado por Penguin Perú. La doctora McEvoy fue la primera embajadora del Perú en Irlanda y a la fecha presidenta, como dije, de la Comisión Consultiva del Proyecto Especial Bicentenario. Por su parte, Marcel Velázquez es ensayista, crítico literario, doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito y licenciado y magíster en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre las últimas publicaciones que él tiene se encuentra Hijos de la Peste, una historia de las plagas en el Perú, del año 2020. Bueno, luego de esta introducción quiero dejar entonces ahora a nuestros invitados, a nuestros importantes invitados esta tarde, a la doctora Carmen Maquebo
y al doctor Marcel Velázquez, quienes tendrán a cargo este conversatorio, para lo cual los invito seguidamente. Adelante. Gracias, Aldo. Para contarles al público, vamos a tener 3 breves intervenciones, cada uno de los ponentes, y luego vamos a atender las preguntas que se presenten. Carmen, voy a comenzar yo en esta ocasión, y luego sigues tú en un ping-pong, digamos, que queremos hacerlo lo más dinámico posible para el público que nos sigue. Quiero comenzar con una imagen que trabajé en un libro ya de casi hace 8 años, 9 años, que es La República de Papel. Y República de Papel me parece una buena imagen para introducir esta revista, porque por un lado nos muestra la debilidad, la precariedad, la fragilidad de nuestro proyecto republicano, pero por otro lado nos muestra también la importancia que tuvo en ella la prensa, las disputas ideológicas que se dieron en distintas hojas volantes, en papeles periódicos, en revistas. Hay toda una rica tradición de discursos escritos en prensa, muchas veces con el calor y el dinamismo de la disputa política, pero muchas veces también donde se fueron concibiendo ideas, conceptos y sobre todo construyendo el espacio público, que es fundamental para toda república, ¿no? De alguna manera, todos los discursos letrados y también visuales son simultáneamente representaciones de la sociedad, pero también son construcciones culturales que permean nuestra experiencia, que median entre los lectores y la sociedad, ¿no? Se crea una ilusión de referencialidad mediante una representación mimético-verosímil, pero las configuraciones retóricas son quizá lo más interesante y lo más rico para poder trazar estas genealogías conceptuales, sociales de nuestro país, ¿no? ¿Qué cosa significó esta república de papel, ¿no? Una realidad compleja, heterogénea, que se instala en un ritual colectivo y discontinuo del acto de lectura o de la escucha atenta, porque también había muchas personas que no sabían leer, pero participaban de los debates a través de la escucha atenta, ¿no? Se leía en voz alta, se leía para grupos, ¿no? La República de Papel, entonces, instaura el reino de la multiplicidad, la batalla diaria de los signos, la aceleración del tiempo, la cartografía simbólica del espacio y la capacidad del lector de interpretar y negociar sentidos, ¿no? Yo creo que cualquier periódico, cualquier publicación que circula en un espacio, en una sociedad, permite esa negociación de los sentidos. El que lee no es un actor pasivo, sino que se interpreta, que se incorpora, perdón, a este ritual de la interpretación, de la construcción colectiva de sentidos, ¿no? Perspectivas y opiniones divergentes, antagónicas, complementarias, a veces seducidas por el poder político que se posee o se desea, pero que provocaron fundamentalmente 2 cosas que quiero enfatizar en esta breve intervención. Por un lado, la desacralización de la autoridad de la palabra escrita, es decir, la palabra escrita estaba vinculada, asociada a los ritos del poder, ¿no? Y era privilegio de una élite pequeña. Gracias a esta república de papel, a este conjunto enorme de periódicos que aparecen en esta época de efervescencia, se desacraliza esa autoridad, ¿no? Se vuelve secular el debate a través de la palabra escrita. Y por otro lado, la democratización social que esto implica, ¿no es cierto? Porque aparecen nuevos sujetos que se incorporan a la discusión, al debate, ¿no? Hay una serie televisiva que a mí me llena de orgullo que se llama El Último Bastión, que seguramente algunos de los que nos siguen habrán visto, ¿no? Y este es un proyecto magnífico de RTV Canal 7, ¿no? Dirigido por los hermanos Adriansen, y ahí se observa con claridad cómo el proceso de la independencia y todos los avatares que implicó provocan una democratización social del debate y la discusión, ¿no? Es decir, cómo las ideas van permeando, van llegando, digamos, a todos los grupos sociales, incluso, como ya dije, aquellos que no sabían leer ni escribir, ¿no?
Como sabemos nosotros, los años de la independencia fueron años durísimos, ¿no? No solamente la guerra, sino el hambre, las epidemias, son fenómenos que concurren en esos años, ¿no? La tifoidea, la malaria, el paludismo, la viruela, eran endémicos en Lima y fueron, digamos, se presentaron como epidemias entre el año 1819 y el año 1826, ¿no? Entonces, en ese contexto social de epidemias y altísima mortandad en la población, se explica mejor la salida del ejército realista y algunas primeras medidas de San Martín. Por ejemplo, la abolición del estanco de nieve por 2 meses, se rebaja el precio del tabaco, se obliga a una inhumación en el cementerio en pos de preservar la salud de los limeños. Vean ustedes cómo nos va resonando todo esto con nuestra experiencia del presente, ¿no? Además hubo pues un cerco sobre Lima, un cerco alimentario, impuesto por el ejército de San Martín y las tropas de Francisco de Paulo Otero y Álvarez de Arenales en la Sierra Central. A lo que quiero llegar, y acá cito un fragmento de mi libro Hijos de la Peste, es que la promesa republicana llegó a Lima en medio de panes malolientes, preparados con harinas podridas, carnes tan malas que la gente se alimentaba de vegetales, de difícil digestión y diferentes enfermedades. En un contexto entonces muy adverso, muy semejante al que estamos enfrentando ahora al conmemorar el Bicentenario, ¿no? Hubo una guerra de papeles periódicos, una larga lista de publicaciones periódicas en pro de la independencia y luego del protectorado, otras defensores del ejército realista y la autoridad del virrey, otras críticas a las decisiones de San Martín y del poder de Monteagudo. En la línea de este último grupo estaba la abeja republicana, que salió a la luz una semana después de la renuncia del ministro Bernardo Monteagudo, personaje a quien fustiga con energía en sus páginas los que escriben en la abeja republicana, y defiende la abeja a la Municipalidad de Lima, a la figura de Ribagüero y por supuesto a la independencia y majestad del primer Congreso Constituyente. La materialidad de la revista revela un formato muy pequeño, con tipos grandes y varias erratas. Salía jueves y domingo. Todo ello nos indica la importancia de la portabilidad de la publicación, la precariedad material y la rapidez de su factura. Imaginemos los trabajos urgentes del cajista y del impresor, ¿no? Sin embargo, fue una publicación clave, pues empleaba un lenguaje sencillo, y acá cito lo que ellas mismas dicen en el prospecto, ya que su público era el pueblo y no los sabios, como elocuentemente afirmó en su presentación. Y dejo aquí mi primera intervención para darle pase a nuestra invitada principal, Carmen McEvoy. Adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes a la audiencia. Es para mí un gusto compartir esta mesa con mi colega Marcel y con Aldo, ¿no? Y agradeciendo a Petroperú realmente por este regalo que nos está haciendo a los peruanos justo en el momento más adecuado, ¿no? Como dice Marcel, en un momento de adversidad nació la abeja, y en un momento de adversidad vuelve la abeja, ¿no? En el Perú no hay coincidencias, el Perú es como siempre lleno de símbolos y de sorpresas, ¿no? Entonces esto para mí es una sorpresa. Quería un poco solamente decirle a Aldo que mi libro se llama La República Agrietada, no es la guerra agrietada, pero la República, justamente por estas grietas que se van a notar desde sus inicios, ¿no? Y yo creo que en eso coincidimos con Marcel, sin habernos puesto de acuerdo. Yo hablaba de un barquito de papel, ¿no? Que la abeja es un barquito de papel en medio de las borrascas de la guerra, ¿no? Nace en un golpe, porque es un golpe, o sea, el motín contra Monteagudo es una suerte de golpe de Estado, un golpe, digamos, blanco, y muere en un golpe, que es el golpe de Balconcillo, ¿no? Entonces, en ese mundo de incertidumbre aparece lo que Basadre llama el primer ciclo doctrinal, ¿no? Es impresionante todo lo que pueden hacer. El nombre mismo con el que salen es el nombre que se relaciona a la laboriosidad, ¿no? Entonces, Marcel dice algo que me parece interesante y que en estos tiempos debemos de reconocerle a estos periodistas, que es una idea de democratizar la palabra, democratizar el conocimiento, ¿no? Esta oratoria que no decía nada, hueca, ¿no? Llena de palabras, digamos, relacionadas con el antiguo régimen, que no dicen nada,
va a ser sustituida por un lenguaje ágil, intenso, vibrante, que resuena en el lenguaje de la gente, de la gente, digamos, del común, ¿no? Entonces, es una transformación cultural la que representa la abeja, ¿no? La abeja nace para dar batalla, como muy bien ha dicho Marcel, cuando la Sociedad Patriótica de Lima, con todas las argucias de Monteagudo, que es su enemigo, digamos, tiene un antagonista, ¿no? Siempre es necesario tener un antagonista para poder dar esta batalla y crear, digamos, esta bipolaridad que es parte de digamos, de nuestra tradición política, ¿no? En la búsqueda del enemigo para crear estas polaridades que permiten reforzar lo que pensamos. Y lo que pasa con la Sociedad Patriótica de Lima es que era una sociedad de conocimiento, surge como una sociedad de conocimiento, como las sociedades de conocimiento en Europa, y súbitamente se le impone una agenda que es cuál es el mejor gobierno para el Perú. O sea, eso no le correspondía a una sociedad de conocimiento, pero hábilmente Monteagudo, que ya había participado en Buenos Aires, digamos, incorpora el tema, ¿no? Entonces ahí la abeja y Sánchez Carrión, que es uno de los redactores. Ahora, lo interesante de la abeja es que también esta idea de la creación colectiva, ¿no? Que es como un panal. O sea, es un panal donde todos están trabajando, pero no hay nombres propios, ¿no? Los artículos, digamos, no tienen nombre, ¿no? Lo que significa que hay una mesa editorial, como llamaríamos ahora, donde los artículos circulan, probablemente cada cual da su idea. Entonces, es incluso una apuesta por este pensamiento colectivo, ¿no? En que todos están hablando en clave republicana, todos están de acuerdo digamos, en la ideología que ellos asumen y van a dar la batalla, ¿no? Entonces, es la batalla en la República del Papel con la que no contaba Monteagudo. O sea, Monteagudo subestima, ¿no? Cuando llega, él piensa que va a ser muy fácil tomar por asalto una sociedad patriótica y discutir ahí, imponer los términos del debate y, bueno, ganó la monarquía. No, así no funcionan las cosas para los redactores de la abeja. Entonces, lo que hacen los redactores de la abeja es sacar la discusión de la esfera privada, ¿no? Y es ahí donde la primera carta del Solitario de Sayán, que publica también la abeja, dice que acá no se está discutiendo un mayorazgo. O sea, no es un tema de antiguo régimen, de quién va a ser el heredero. Este es un tema que convoca a todos los ciudadanos, ya que es interesante porque lo que ocurre en este primer ciclo doctrinal y al que no le hemos dado el reconocimiento que merece, es que se crea un vocabulario. Hay un vocabulario acá. Un vocabulario, una serie de conceptos, una serie de discusiones que probablemente ya se han ido discutiendo en el convictorio, ¿no? El convictorio de San Carlos va a tener un papel fundamental con Toribio Rodríguez de Mendoza, con los carolinos, ¿no? Y se van uniendo como huestes, ¿no? Está Mariano Tramarría, está Mariátegui, ¿no? Está una serie de ideólogos y de operadores políticos, ¿no? Porque no solamente, y acá es interesante, yo creo que es importante subrayarlo, ¿no? Que es verdad que es una república de papel, pero lo que yo pienso es que logra hacer la transición a un activismo político que logra remover a Monteagudo del poder, ¿no? Entonces, digamos, da el salto, ¿no? Da el salto que es un salto, digamos, cuantitativo, cualitativo, pero que como después ocurre en una serie de acontecimientos, que es un poco la parte de nuestra historia, que un acontecimiento va devorando al otro, no le vamos a dar la importancia debida a ese momento fundacional cuando un grupo de intelectuales dicen, no queremos monarquía, queremos república. Acá no nos van a estafar. Usted, señor San Martín, vino para ser protector por un tiempo, y nosotros lo que queremos es un Congreso Constituyente y queremos constituirnos como república, ¿no? Entonces se da el combate de las ideas, pero paralelamente se está dando imaginar una república, ¿no? Entonces, en este imaginar una república hay una frase, a mí me parece, de Sánchez Carrión, y hay una serie de temas, ¿no? Voy a mencionar un par.
la obsesión con Monteagudo es una, porque Monteagudo representa, digamos, todos los vicios de lo que sería un político profesional tradicional, para utilizar un término que siempre utilizamos nosotros cuando queremos deshacernos de algún enemigo político. Es un tipo manipulador, trabaja en la clandestinidad, le gusta la buena vida, hace negociados, que la abeja va a denunciar, que las mulas de Monteagudo, que Monteagudo qué está haciendo. Entonces, hay todo un personaje que es aparentemente, porque Monteagudo ha sido un ultra radical. O sea, él inicia su vida con Mártiro Libre, que es un periódico, digamos, como trotskista, y llega al Perú y es un ultraconservador, ¿no? Entonces ha evolucionado, involucionado en esos 10 años porque ha visto la guerra. O sea, Monteagudo está como en el vórtex de la revolución. Y ha pasado por todo, ha estado en el Río de la Plata, ha estado en Alto Perú, ha estado en Chile, y llega al Perú y le dice a los peruanos, a ustedes no les conviene la república, porque yo he visto que este experimento no funciona, entonces háganme caso y vamos a tener una monarquía constitucional, ¿no? Y lo que los peruanos le contestan es, nosotros no hemos luchado por la independencia para volver a la monarquía, ¿no? Y entonces acá se produce esta discusión que es fundamental, y acá termino, que voy a dejar la idea, que la inicia Sánchez Carrión, que es la idea de descolonizar las costumbres, que es clave y que no se ve, ¿no? Y que Mark Turner incluso dice que es de los pocos, incluso creo que es el único, que ya está utilizando el término de la descolonización. O sea, la intensidad, y acá termino, de la lucha es la que crea en esa tensión la posibilidad de la creación de un lenguaje impresionante y de una serie de conceptos que finalmente van a lograr derrocar a la opción monárquica, que Monteagudo, con todo su poder, con todo su conocimiento, con toda su experiencia, no va a ser capaz de defender. Y hasta que no lo ponen en un barco y lo deportan a Guayaquil, estos republicanos no van a estar tranquilos, ¿no? Entonces es realmente notable lo que hacen los redactores de la abeja. Gracias, Carmen. A mi colega Marcel. Gracias, Carmen, por tan aguda percepción de esta revista. Y bueno, seguimos dialogando, ¿no? Yo creo que, como tú has enfatizado, estamos ante la primera publicación liberal republicana, ¿no? Y eso no es poca cosa, sin duda, en nuestra tradición política. Ellos se presentan defendiendo siempre los principios liberales y contra el despotismo, contra la oscuridad, contra los tratos debajo de la mesa, y por otro lado apuestan decididamente por una república constitucional, ¿no? Contra lo que pretendía Monteagudo, ¿no? Y entonces confluye acá, la abeja sale poco después, digamos, de toda esta pugna política, ¿no? que va a provocar la caída de Monteagudo, y va a mantener ese ánimo beligerante en todo este periodo, digamos, donde hay muchísimas tensiones y muchísimos actores en conflicto, ¿no? Tú has destacado a Mariano Tramarría y, por supuesto, al más famoso, el solitario de Sayán, José Faustino Sánchez Carrión, y a través de ellos y de sus textos, porque todos los firmaban con seudónimos o con iniciales, ¿no? Y por un lado está esta cosa de afirmar lo colectivo, ¿no? Y por otro lado también, de alguna manera, era una práctica, digamos, común en los periódicos políticos de la época, el uso de seudónimos, ¿no? Entonces se afirma ese ideario liberal republicano, donde está el rechazo a la autoridad basada en la fuerza o la tradición, ¿no? Esa descolonización de las costumbres que tú mencionabas, pero también el reconocimiento pleno de la voluntad popular, ¿no? Que me parece a mí una idea que hoy nos puede sonar trillada, que hoy nos puede sonar un lugar común, pero que en ese momento era profundamente revolucionaria y que de alguna manera va a permitir ofrecer una imagen nueva de un pacto social basado en una nación republicana, ¿no? También está, por supuesto, la división de poderes, ¿no?
como parte del ideario republicano, y la centralidad que debe tener un Congreso constituyente, ¿no? No hay nación si no hay previamente un Congreso que la constituya, un Congreso que represente a todos y que de alguna manera logre formalizar jurídica y políticamente la existencia de este nuevo sujeto, de este nuevo colectivo político, ¿no? También me impresionó ahora que revisaba en estos días la abeja republicana, la actualidad de ciertas demandas, ¿no? Se presentan como una prensa que no va a caer en adulaciones y que no va a mentir. Algo tan simple como eso tiene pues una resonancia actual impresionante, ¿no? O sea, si nuestra prensa solamente cumpliese con esos dos principios ya esgrimidos en la abeja republicana hace casi 200 años, tendríamos pues un espacio público totalmente diferente, ¿no? También la importancia que le asigna la abeja republicana a la propia prensa, ¿no? Como se llamaba en esa época más bien la libertad de imprenta, ¿no? La libertad de imprenta es uno de los pilares, digamos, del orden republicano, ¿no? Y como bien has dicho tú, la construcción de un antagonista, ¿no? Esa construcción de un antagonista es muy interesante porque se da a través de distintos momentos, y por ejemplo encontré una parte en la que lo llaman a Monteagudo el misántropo, ¿no? Así en abstracto, in genere, ¿no? Como el enemigo de la humanidad, como el enemigo de la colectividad, justamente porque representa esos poderes despóticos, ese retorno al pasado con ese proyecto político de la monarquía, ¿no? Constitucional, ¿no? Entonces la idea que se va formalizando es una comunidad de sujetos letrados, ciertamente, hay que decirlo también, se imaginan a sí mismos como varones los que constituyen ese Estado, eran las ideas de la época, ¿no? La mujer está fuera del espacio público, y con ideas liberales republicanas. Para terminar esta intervención, yo quería simplemente leer un poema satírico que aparece en La abeja republicana, y se llama así, Epitafio. Y ya sabrán ustedes a quién está dirigido. A don Bernardo Monteagudo, yace aquí para siempre, compatriotas, el honorable inquisidor de Estado, protector de serviles y de idiotas, y opresor de lo bueno declarado. Él pretendió tratarnos como ilotas, y con no iluminarnos se ha vengado. Ideas liberales lo acabaron, ideas liberales lo enterraron, ¿no? Entonces, acá se traza con claridad, digamos, en un registro distinto, ¿no?, al discurso meramente doctrinario, sino es un poema con un evidente tono satírico, hiperbólico, ¿no? Pero creo que expresa muy bien también esa otra sensibilidad que está en el periódico, porque no todos son textos, pues, doctrinarios, hay remitidos, hay noticias, digamos, escritas con cierta sal criolla, digamos, hasta cierta picaresca, ¿no? Recuerdo otra que dice algo así como, ¿cómo se le ha ocurrido a Monteagudo venir a ilustrarnos a nosotros si acá en Lima hasta los negros hablan en latín, ¿no? Entonces, como una exageración, una hipérbole, esa era la forma de referirse en la época, hay que decir, no se usaba esa palabra negros, estoy citando literalmente, ¿no? Pero lo interesante acá es este rechazo, digamos, utilizando todos los recursos de la sátira contra Monteagudo, ¿no? Y para afirmar este ideario liberal republicano, ¿no? También estas acusaciones contra la corrupción, las acusaciones de corrupción nos persiguen desde la fundación de la República y, como todos sabemos, pues no terminan, lamentablemente, ¿no? Por ejemplo, se dice que Monteagudo se ha ido, pero se ha ido con vasijas de oro y caudal en efectivo, y que todo eso lo logró en un solo año de gobierno. Y cuando todos saben que llegó al Perú y que ni siquiera trajo camisa, dice. O sea, que vino sin nada, que vino desnudo en el sentido metafórico del término y que se va cargado de dinero, ¿no? Entonces, estas hipérboles, estas invectivas, este lenguaje satírico también me parece importante destacar porque es un contrapunto con los textos más doctrinarios que Carmen ha mencionado y que conoce muy bien. Bien, yo ahora le cedo nuevamente la palabra a Carmen para que siga desarrollando sus ideas o toque algún otro aspecto de la abeja.
Sí, un poco esta idea del sibaritismo de Monteagudo, ¿no? Monteagudo con estos perfumes que saca, y frente a la austeridad republicana, ¿no? Entonces se crea esta dicotomía, ¿no? Hombre sensual, hombre inmoral, ¿no? Frente a la moralidad de los republicanos, ¿no? Es interesante esa clave, que es una clave jacobina, ¿no? Es una clave, digamos, del pensamiento jacobino, de austeridad, de control, ¿no? Frente al otro que está haciendo alarde, está viviendo en esta casa, que era de un millonario, digamos, de la época virreinal. Entonces él representa, digamos, el político profesional que utiliza el puesto público, como ahora lo vemos en múltiples ejemplos, para lucrar. O sea, para sacar ventaja, ¿no? Entonces es una estafa, Monteagudo es una estafa, es un poco lo que dicen los redactores de La Abeja. Algo que me gustaría rescatar, que yo creo que es importante, como Alberto Tauro del Pino, un hombre de izquierda, descubre lo que dice Marcel, el potencial de este pensamiento, ¿no? Con esa comisión del sesquicentenario al que le debemos dar las gracias por todo el material que digamos, fue recopilando en universidades norteamericanas, como muy bien lo ha mencionado Aldo, que por ahí faltaba un tomo, que por ahí faltaba, y todo eso lo puso al servicio del Perú. Y como estamos viviendo siempre de un escándalo al otro, como que la independencia concedida nos hizo olvidar de que había habido un trabajo de abejas ahí, ¿no? De abejitas, ¿no? De Ela, de Humbar Temple, de Estuardo Núñez, de Alberto Tauro. Entonces yo creo que ese reconocimiento y esa capacidad que tuvo Alberto Tauro del Pino de ver ahí un pensamiento revolucionario y radical, yo creo que es algo que debemos rescatar. Otro punto que me parece importante es la idea de la opinión pública, ¿no? Como el cuarto poder. O sea, ya se instala con la abeja, ¿no? Que ya un poco había San Martín ido erosionando la legitimidad del gobierno virreinal con estas sueltos, con estos papeles que circulaban, ¿no? Pero la abeja ya lo institucionaliza, ¿no? Se convierte, digamos, en el cuarto poder que va a dictaminar lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces existe un cuarto poder que lo está leyendo la gente, como muy bien dice Marcel, pero que también se está leyendo en voz alta, en estos estancos, en estos cafés, ¿no? Se están leyendo los artículos de la abeja y todos están escuchando alrededor, que me hace recordar mucho a lo que ocurre con la prensa republicana en los Estados Unidos, ¿no? En las primeras colonias, que hay un trabajo muy lindo de Bernard Bailey, ¿no? El papel de los impresores, el papel de los artesanos, todos los que están relacionados con la industria de la imprenta, ¿no? Como que son también portadores de la palabra. Ellos sienten que estos artesanos que están trabajando en la imprenta son como los portadores de las ideas de la libertad, ¿no? Entonces, el rol de la imprenta, y yo creo que algo importante, y acá hay un par de puntos que me gustaría tocar, es que también tocan temas económicos, ¿no? El tema de la pobreza, por ejemplo, ¿no? O sea, en un mundo de pobres, en un mundo de marginales, no puede haber república, y eso lo identifica. O sea, son capaces de identificar que la mera palabra, la mera discusión, por eso que es interesante ponerlos como república de papel, pero al mismo tiempo su potencial solamente fue un año de vida. ¿Qué más les hubiera esperado a estos periodistas de combate? O sea, este es un combate ideológico. Si esto se prolongaba 3 años y poco a poco se iban abriendo nuevas ideas, nuevos temas, qué hacer con los indios, qué hacer con la tierra, o sea, eso estaba ahí en la agenda, ¿no? Porque tienen como uno de sus, digamos, ideólogos o personajes que ellos se inspiran a Thomas Paine, ¿no? Y Thomas Paine es el panfletero de la Revolución Norteamericana con el Common Sense. Y los americanos lo marginan porque se dan cuenta que está llevando las ideas y la discusión a límites en los cuales ya no se va a poder controlar esta democracia, ¿no? Este es el tema que yo creo que es interesante, que si tú sigues abriendo cajas y sigues, digamos, incorporando nuevas ideas, poco a poco se van a ir ganando nuevas libertades, ¿no? Porque Thomas Paine era abolicionista. Thomas Paine estaba por el reparto de la tierra, o sea, era una agenda ultra radical, ¿no? Entonces, cuando el common sense es derrotado por los federalistas en Estados Unidos que dicen, no, acá vamos a hacer partidos, acá hay grupos de interés, acá tenemos que esto hay que controlarlo,
un peruano traduce el Common Sense y comienza a viajar Thomas Paine para Latinoamérica y ahí se convierte en un ídolo, lo tiene Artigas, se está discutiendo en La Abeja. Entonces yo creo que ese elemento radical del republicanismo se permite en esa situación en la cual tu enemiga es la monarquía, que es la misma tensión que está subrayando Paine en el Common Sense. El enemigo es el noble corrupto, el enemigo es el noble que se roba el dinero del pueblo. Entonces, esa tensión está perfecta para la discusión en el Perú, que yo creo que es una de las discusiones más radicales que se están dando, ¿no? Si nos ponemos en comparación con el resto, el núcleo de la discusión es ultra radical. Y como muy bien dice Marcel, el tema de la soberanía. O sea, ¿dónde reside la soberanía? Gran discusión que la tenemos ahora. O sea, el tema de la representación política. O sea, ¿por qué es la gran confrontación con Monteagudo? Porque está manipulando la representación política, porque está comprando congresistas, porque quiere meter a sus congresistas y está negociando con los jefes políticos que, digamos, del protectorado y está diciendo, bueno, tú me vas a poner a este. O sea, está manipulando la composición del Congreso. Y está distorsionando la representación. Y esa es la lucha, porque lo que antecede es la deportación de un par de republicanos que se supone estaban participando en el Congreso y él los deporta, ¿no? Entonces hay un deseo de autoritarismo, ¿no? Lo que hace Monteagudo hace cosas como ocurre en la vida, ¿no? Ocurre una agudización de las contradicciones en Lima, ¿no? Cuando él crea, digamos, estas guardias armadas con mulatos, ¿no? Digamos, la plebe, él le da un poder a la plebe. Y la plebe es la que entra a las casas, saquea, bueno, saca las cosas de lo... Entonces crea una tensión social, Monteagudo, por un lado. Pero por el otro lado quiere controlar el Congreso, ¿no? Eso es una suerte de populismo temprano, digamos, lo que está planteando Monteagudo, con él como el eje central, ¿no? Como el gran, y que por eso que los republicanos lo odian, y lo odian también los monárquicos, la nobleza. O sea, él se ganó enemigos a todo nivel, y su asesinato es como un asesinato misterioso. ¿Quién lo habrá matado? Puede haber sido los republicanos, pueden haber sido los monárquicos. Entonces, un personaje que despierta una suerte de tensiones a diferentes niveles, como muy bien dice Marcel, en una Lima que está, pues, que está con la peste, que ha sido bloqueada, arruinada, y en esa Lima se está dando la discusión más interesante probablemente de nuestra primera república, ¿no? Y quiero terminar, así como Marcel ha mencionado unos temas de la abeja. A mí lo que me parece interesante de la abeja, y es lo moderno, porque es un pensamiento moderno, políticamente es muy moderno, es que lo que trata de crear es el espíritu crítico a todo nivel. Entonces, lo que dice la abeja es, a mí no me vengan con ataques personales, porque acá los ataques personales no van a ser respondidos en este periódico, ¿no? Entonces, estas cosas de los chismes, de las denuncias, ¿no? Por más que aceptaba los remitidos, porque probablemente los remitidos a veces se pagaba para poder publicar algo, pero la abeja rompe con esa costumbre ad hominem. O sea, el único personaje que ellos van a atacar es Monteagudo, ¿no? Pero el resto, ellos no van a entrar. Y algo que me parece interesante y que podría abrirnos otra pista de la abeja, es cuando menciona, y lo menciona varias veces, es como una constante, el tema de la empleomanía, el tema de los empleos. Porque acá lo que se está discutiendo es la nueva burocracia para el nuevo orden político. ¿Y Monteagudo con quién ha venido? Monteagudo ha venido, y este tiene un trabajo muy lindo Gabriel Cid, con una maquinaria masónica que es político-burocrática. Y hay un ataque a la masonería en la abeja también, ¿no? Entonces, han venido a tomar los puestos públicos que le corresponden a los peruanos, ¿no? Entonces, es una disputa ideológica, pero es una disputa de derecho
a tu participación política en el nuevo Estado del Perú, que va a ser la gran disputa que se va a desarrollar a lo largo de todo el siglo XIX, los puestos públicos. O sea, llega un presidente, llega un personaje como Monteagudo y reparte los puestos. O sea, las prefecturas, la jefatura, y eso tiene sueldos y tiene una serie de prebendas, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, y acá termino, no sé si ya se me está acabando el tiempo, dice, ¿cuál es la causa? En uno de los artículos de La Abeja hay varios sobre el empleo. ¿Cuál es la causa porque aún todavía permanecen en los empleos los antipatriotas y monteagudinos, siendo estos últimos atendidos por ser de la especie de los primeros, porque son monteagudinos, reciben los puestos? ¿Por qué motivo se hallan los verdaderos patriotas en el mismo abatimiento que antes? Y en vez de tener el placer de recoger el fruto de sus laudables fatigas y por la libertad, son el blanco de los serviles, ¿no? Entonces, el tema acá es la formación de un Estado que no solamente tiene este marco ideológico del que estamos hablando, sino que tiene los administradores de este Estado. Y han venido estos extranjeros, estos argentinos que encima dicen que nosotros somos corruptos y que no sabemos y que no nos gusta la libertad, y nos están tomando los puestos que nos corresponden a nosotros, ¿no? Entonces acá hay un tema, digamos, de representación política también, no solamente a nivel del Congreso, sino también a nivel del Ejecutivo, ¿no? Yo creo que es una interesante discusión, porque es la gran discusión de todas las revoluciones, ¿no? Todas las revoluciones del siglo XIX son básicamente por cómo se van a distribuir los puestos públicos en cada administración que es inaugurada, ¿no? Y acá dejo para las preguntas, no sé si tenemos otro round, pero me parece que ya vienen las preguntas. Sí, muchísimas gracias. Ya vienen las preguntas, pero quiero simplemente comentar una de tus afirmaciones que me parece clave para la hora actual, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la pobreza, ¿no? La Abeja Republicana dice: puede haber amor a la patria, pero no solo dice eso, sino dice, y es muy posible que los pueblos se sometan a los despotismos. Exacto. ¿No? Entonces, después de una crisis tremenda como la que hemos vivido, después de una situación donde el vínculo social se ha debilitado, donde nuestras instituciones se han resquebrajado, uno entiende un poco qué es lo que está pasando incluso en la escena política contemporánea, simplemente retomando esta idea de la abeja que tú nos la has recordado, Carmen, ¿no? Entonces, no es solamente, digamos, que el amor a la patria, la conciencia de colectividad se debilita, sino que somos pasibles de caer en despotismos, ¿no? En estos nuevos autoritarismos, en estos nuevos radicalismos. Y aparte es una Lima destruida económicamente. Claro. ¿No? Entonces yo creo que la percepción, acuérdate que Monteagudo deporta a 10.000 españoles, lo que significa que todas esas propiedades han sido expropiadas, han sido distribuidas entre los amigos, ¿no? Y no hay producción. Entonces un poco la percepción de los de la abeja es, acá cualquiera va a venir y va a enseñorearse, ¿no? La idea de que este autoritarismo, este antiguo régimen puede regresar, ¿no? Y yo creo que eso es como tú dices, muy actual, ¿no? No existe la palabra fascismo, pero yo creo que ellos están viendo un tiranuelo, como los que van a llegar, o sea, después llegan los caudillos, pero ya la abeja como que está viendo que ese puede ser un potencial escenario, y por eso que hace pedagogía republicana, para que aprendan a defender la democracia toda la población, no solamente, digamos, esta élite que ellos representan, ¿no? Que los carolinos van a representar. Claro, y solo recordar que Monteagudo, pues, se ensaña con los españoles. Los prácticamente destruye a esa clase aristocrática que tenía las propiedades y que era el motor de la economía en muchos sentidos, porque estaban vinculados... Destruye la economía, ¿no? Entonces es una economía en escombros, y ahí es donde la pregunta es, ¿qué vendrá después? ¿Quién nos va a gobernar en medio de esta destrucción absoluta que tenemos, ¿no? Y solamente súper actual, súper relevante, la abeja reaparece en el momento preciso.
Solo Gracias a para Petro una Perú nota por eso. curiosa, anecdótica, recordaba ahora que hablábamos de Monteagudo, que alguna vez revisé el inventario post-mortem de los bienes de Monteagudo, y entre ellos destacan 31 camisas de lienzo francés con pechugas, 24 pañuelos de lino para la garganta, 23 pares de guantes, 4 chaquetones blancos y muchos pomos de olor. Que era entonces, claro, un Y también sibarita, es un la hombre movilidad. sensual, un hombre que gustaba además en su propia persona ostentar al estilo de los cortesanos del antiguo régimen, ¿no? Y eso en contra de esa austeridad, de esa laboriosidad que tú muy bien has destacado en La Abeja, ¿no? Y al mismo tiempo el político profesional, que como Monteagudo también está buscando movilidad social y la encuentra en Lima. Claro, el Lima seductor, le ¿no? da el lugar donde todos sus sueños de movilidad social, Monteagudo también es un personaje más bien oscuro, ¿no? Que viene de orígenes modestos, y en Lima se enseñorea y se Claro. olvida, digamos, como muchos políticos que conocemos, se olvida de sus orígenes y decide vivir la vida de un bon vivant, ¿no? Entonces los republicanos le dicen, ¿y qué de tus orígenes? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Entonces es bien interesante este conflicto también que muestra lo que va a venir, ¿no? La idea de movilidad social acelerada, que también va a ser parte, digamos, de nuestro siglo XIX. Sí, Monteagudo es un tigre blanco del siglo XIX, ¿no? Para recordar esta película de la India tan fantástica. Es un tigre blanco. Sí. Bueno, pasamos a las preguntas, Carmen. Hay varias y creo que las podemos, puedes tú contestar algunas y otras tomaré yo. Dice, ¿cómo traemos esos ideales de la abeja republicana a los tiempos actuales? ¿Cómo nos puede servir leer esta revista para enfrentar esta crisis contemporánea? Yo creo que es una pregunta clave, ¿no? Que las ideas importan. ¿No? Yo creo que en este mundo donde todo lo que es sólido se ha disuelto en el aire, o sea, donde todo se ha trivializado, donde todo se ha frivolizado, donde en un tuit tratas de explicar las cosas, yo creo que volver a cómo se va desarrollando el pensamiento, cómo el pensamiento se convierte en acción política, ¿no? Cómo se discute alrededor de ideas, ¿no? En un momento tan crucial, yo creo que es muy importante, ¿no? Cómo se apuesta por la palabra, ¿no? Por la palabra, ¿no? Que de la palabra va a surgir el compromiso y va a surgir, digamos, esta revolución que termina. Y yo creo que algo que se relaciona también con ello que tenemos que rescatar es la ilustración peruana, ¿no? Hay que recordar que digamos, el mercurio un poco es lo mismo, ¿no? Digamos, el poder de la palabra, la recuperación de algunas discusiones en torno a temas económicos, con todo el constreñimiento que tiene que el virrey sea el que subvenciona. O sea, el virrey está subvencionando y tú estás criticando, entonces tiene que ser muy cuidadoso. Pero yo creo que estos son los hijos de la ilustración, que apuestan por la palabra y apuestan por la razón. Entonces yo creo que a estos dos grandes temas tenemos que volver, ¿no? Que la palabra, cuando la palabra viene de un compromiso y una convicción, puede cambiar el mundo y hay que apostar por eso, ¿no? Y por la democracia, que yo creo que al final ellos también están apostando por eso. Sí, y hay otra pregunta que refiere sobre las promesas republicanas, qué es lo que no se ha cumplido, cuáles son esos ideales que podemos encontrar acá. Y claro, esa es una pregunta también crucial, ¿no? O sea, el proyecto republicano enarbola, digamos, unas banderas, unas promesas de transformación, donde probablemente la igualdad sea una de las más importantes y quizá la que menos hemos sido capaces de cumplir, ¿no? O sea, no es culpa del republicanismo, digamos, la situación actual, es más bien quizá porque no hemos sabido, como bien decías tú, aprovechar cabalmente la radicalidad de algunas de las ideas republicanas, y entre ellas creo que la igualdad es fundamental, porque lo que sostiene a una sociedad como la nuestra, lamentablemente, y lo vemos día a día en episodio tras episodio, en crisis tras crisis, es este miedo a la igualdad de algunas élites, es esta necesidad de construir más bien diferencias, desigualdades entre nosotros que nos separan y que impiden
como quiere la abeja republicana, la construcción de una comunidad social y política, ¿no? Voy a ver si han llegado nuevas preguntas. Un poquito quisiera añadir a lo que tú dices, que yo creo que la idea de la promesa, más que estar en el republicanismo, está la idea de que, digamos, la república es un horizonte, ¿no? Que hay un finalismo. Hay un finalismo que viene de un pensamiento católico, ¿no? Y que todos ellos han sido formados por Rodríguez de Mendoza. Pero yo creo que lo que tienen ellos también de valioso y de moderno es que la república se construye en la experiencia. Entonces, es un experimento. Y como experimento tiene sus errores y tiene sus aciertos. Y yo creo que eso también tiene que quedar como legado. No vas a tener una república perfecta, pero en la medida que tú vas experimentando, vas a ir perfeccionando. Y lo que tú dices del tema de las exclusiones, yo creo que tenemos como dos caminos, digamos, dos caminos que nacen de este momento, ¿no? Por un lado es el tema de la inclusión y del racismo y de todo, bueno, y la esclavitud y todo lo demás, pero por el otro lado está el problema del desorden político y del caos administrativo, que no permite justamente que el Estado se consolide y pueda hacer su trabajo, ¿no? Entonces, hay que pensar que en esta década hay como 5 golpes de Estado. Si contamos a Asnapuquio y terminamos con el del 29, es golpe de Estado tras golpe de Estado. Y nosotros que hemos vivido con 3 o 4 presidentes, ya ni me acuerdo, uno se da cuenta lo poco que puedes hacer, por más voluntad que tengas, cuando el Estado cambia de manos cada 5 minutos, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco se les ha dado el crédito y se les está pidiendo, digamos, una serie de logros que estaba en pañales. Este proyecto estaba empezando y un poco muere en el golpe de Balconcillo, y ahí termina en el 23, y después pues llega Bolívar, y después ya vienen digamos, los lugartenientes de Bolívar, Gamarra, Santa, ya toman por asalto la República, ya es otro proyecto. Entonces yo creo que ahí también hay que ver ese quiebre y ver los grandes desafíos que ellos van a tener que enfrentar. Sin duda, Carmen. Acá hay una pregunta, piden si puedes ampliar un poco el concepto de república agrietada. Sé que es el proyecto de un libro que acabas de culminar, la imagen rectora, digamos, así que te escuchamos. Bueno, esto no debería adelantarlo, porque es un libro que ya sale a mediados de abril por Planeta, que es más bien una idea que se me ha ocurrido en este mundo pandémico donde todos hemos estado como un poco delirando. Y es la idea de una república que nace justamente, como hemos conversado hoy día, con una serie de desafíos, con una serie de contradicciones en medio de la guerra, y que no porque esté agrietada no tiene algo que decir, no tiene algo que contar, ¿no? Y quizás en esas grietas, y eso es un poco mi teoría, en esas grietas, un poco utilizando la técnica japonesa, ¿no? De estas vasijas que se rompen y después se vuelven a unir con oro o con plata, y en la evidencia de que ha existido la grieta está la evidencia de su grandeza, ¿no? Entonces, en esa grieta, en ese desgarro probablemente, yo pienso en el desgarro de Mariátegui, ¿no? Que vive más que los demás, ¿no? O sea, Sánchez Carrión muere joven, ¿no? Luego de la campaña de Ayacucho, él no ve en lo que se convierte en la República, ¿no? La República tomada por los militares, la anarquía de los 30, uno a otro se va traicionando, el Perú es invadido por los bolivianos, por los chilenos, es como si hubieran quedado los de la abeja, ¿no? Se hubieran quedado, esta no era la República que yo imaginaba, ¿no? Y Mariátegui probablemente es el que está viendo, es el testigo, ¿no? Entonces la pena, la congoja que sentimos todos ahora, ¿no? Yo creo que ahora nos podemos identificar, porque todos tenemos ideales, muchísimos de nosotros, y vemos que no se concretan, o que se distorsionan, o que nos estafan, ¿no? Entonces yo creo que ahí por eso ha surgido esta idea de la grieta, ¿no? Que en la grieta vamos a explorar lo que se pudo hacer, y dejar como una proyección, y es estupendo nuevamente que esta abeja vuelva a la vida, ¿no? Con estas ideas madre, ¿no? Con estas ideas iluminadoras, repensarlas, resignificarlas,
¿no? ¿Qué significa igualdad en el siglo XXI? ¿Qué va a significar felicidad luego que termine el COVID? Bienestar, felicidad, ¿no? Entonces, estas palabras las tomamos como nuestro legado y las abrazamos y las resignificamos para el futuro. Pero para eso tienes que aceptar que la República nació agrietada y nació con una serie de problemas que no pudo resolver. Y eso lo estamos aceptando ahora cuando discutimos el proyecto original. Muy bien, de acuerdo con todo lo que dices, ¿no? Hay una última pregunta sobre los jóvenes. Yo quiero decir algo y luego te cedo la palabra ya para cerrar el conversatorio, ¿no? Muchos de los protagonistas, digamos, de los actores, de los debates y de la intensa vida política e ideológica eran muy jóvenes, ¿no? Es cierto que en esa época, digamos, se ingresaba a la universidad muy temprano y digamos que una persona de 18 años era visto ya como alguien que estaba listo para el foro, para los debates mayores, a diferencia de hoy, donde tanto la infancia como la adolescencia han ido expandiéndose, ¿no? Pero creo que es fundamental el protagonismo de los jóvenes y la invitación a no dejarse simplemente someter a los mandatos de indignación que muchas veces provienen de las redes sociales, ¿no? Nuestra forma de mediar con el mundo es ahora a través de las redes sociales, y las redes sociales tienen una narrativa en la cual se premia aquellos mensajes que suscitan, digamos, reacciones emocionales intensas, ¿no? Y una de ellas, la más frecuente, es la indignación. Entonces, claro, todos nos indignamos constantemente, seguramente muchas veces con razón, pero esa indignación se agota en sí misma y no nos lleva a la siguiente fase, que es la construcción, que es la acción, que es la intervención en la cosa pública, y que tú muy bien has destacado, que hicieron estos redactores de la República y que hicieron muchos otros jóvenes de San Carlos, que estuvieron en el Congreso Constituyente participando, actuando, imaginando, ¿no? Entonces creo que la invitación a los jóvenes, porque a eso va la pregunta, es a incorporarse plenamente en la vida, en el espacio público, primero en la discusión del espacio público o en la vida política, ¿no? Carmen. Sí, a mí realmente lo que me conmueve de esta primera generación, y siempre me ha conmovido, es que partían de la idea, que es muy de Paine, que el mundo se puede inventar de nuevo. O sea, que el mundo puede crearse de nuevo, no es inventar, el mundo puede crearse de nuevo, ¿no? Entonces, esta idea de que este quiebre entre monarquía y república, entre imperio y república, te da la posibilidad de volver a reinventar todo, ¿no? Y ellos tienen esa ilusión, que la perdimos después de la guerra, después del guano, después de las traiciones, o sea, eso se va perdiendo, esa ilusión, y a lo que se llega más adelante ya es al cinismo puro, ¿no? Todo estuvo mal, todos eran corruptos, ¿no? Y yo siempre me mantengo en la idea y en mi convicción que no todos lo eran, y que había un núcleo muy valiente, muy valioso, que va a pelear y que sí cree que el mundo puede ser inventado de nuevo. Entonces yo creo que está en la juventud, como tú muy bien dices, ¿no? Esa escena maravillosa en el primer Congreso Constituyente que justo estaba viendo, ahora estaba leyendo, en septiembre del 2022, Lima se viste de fiesta, las campanadas, las flores, se está inaugurando el primer Congreso Constituyente del Perú, ¿no? Entonces hay una ilusión, dice Germán Leguí Martínez, que con Porras es el que recoge a estos personajes, o sea, los reconoce. Porras y Germán Leguía Martínez reconoce a la primera generación liberal, ¿no? Entonces todos están entusiasmados. Al año siguiente se venía el golpe de Ribagüero, y termina el Congreso, y se van a Trujillo un grupo, y el otro, y se va, Luna Pizarro se va a Chile, y todo se desbarata, ¿no? Entonces, esta idea de que constantemente que lo que se construye se destruye. Entonces, ¿en qué momento vamos a parar esta destrucción? Y como muy bien dice Marcel, en el momento que reconozcamos cuál ha sido, digamos, la tendencia destructiva, y en el momento que digamos, vamos a construir otro tipo de Estado, otro tipo de discurso y otra manera de relacionarnos unos con otros, ¿no? Entonces yo creo que la apuesta por las ideas nuevamente y por una juventud que un poco se aleje del Twitter y que se vaya a leer La Abeja,
yo creo que sería una manera de empezar, ¿no? Reconociendo que hubieron padres fundadores, acá tenemos, aparte de nuestra abeja como toda media rotita, que muestra que la hemos leído. Entonces yo creo que es el momento de volver a la fuente, al plano original del edificio, ¿no? Y ver las potencialidades que tuvieron esas fuentes y ese plano. Y en ese sentido yo creo que Petroperú, que es una empresa del Estado peruano, ha hecho una gran labor en el 71 y ahora en el 2021. Entonces, Aldo. Doctora Carmen, Marcel, creo que así como yo, el público que nos ha seguido en esta transmisión ha no solamente aprendido, sino ha disfrutado de las ideas, de los planteamientos, de los argumentos a partir de la abeja republicana, pero también estos temas pendientes como país, estos retos, estos desafíos, esta necesidad de construcción y no solo destruir, como lo mencionó Marcel, como lo ha mencionado la doctora Carmen, y el papel que también muy bien podría aportar los jóvenes en esta época, la prensa, el sistema político, los políticos en realidad, y la ciudadanía en general, ¿no? Yo creo que el mensaje final que quiero, digamos, resumir es que la tarea es de todos. Yo creo que si queremos que el país, nuestro país, levante vuelo, arregle las cosas que hay que arreglar, depende de todos. Agradezco nuevamente la presencia de nuestros invitados el día de hoy. Espero que no sea la última vez, doctora Carmen, la vamos a estar molestando, invitando nuevamente a otras sesiones. Y de parte de la empresa también contarles que esta no va a ser el único trabajo de rescate. Queremos seguir participando y propiciando el rescate de documentos tan importantes en la historia del país, pero sobre todo que nos hagan recordar los ideales que como nación deberíamos mantener. A Marcel también nuevamente el agradecimiento y hacerles recordar al público que nos sigue que la abeja republicana puede ser ya leída, pueden revisarla de manera libre en la biblioteca virtual de nuestra empresa. Ingresan a la página web y ahí pueden ingresar a la biblioteca virtual y están las publicaciones que vamos levantando, y ahí desde hoy está ya la abeja republicana 1822-1823. De parte nuestra, muchas gracias a los invitados y a nuestros seguidores, y hasta otra oportunidad. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.